al encuentro sincrónico de la unidad curricular, proyecto de investigación 4, tanto para profesionales como para bachilleres. Mi nombre es Marco José Roa Méndez, soy el facilitador de esta unidad curricular. En este sentido, es importante cuando nosotros hablamos de lo que es el proceso de investigación científica, saber de que todo proceso de investigación se origina de una ciencia y un método. Y que la ciencia está enmarcada en el estudio del conocimiento, partiendo también de supuestos, de realidades, y que en su debida evolución se va convirtiendo en ciencia, porque puede ajustarse a diversos hechos que puedan ocurrir y que de acuerdo a ello tenemos un conjunto de métodos que van a permitir obtener a través de un procedimiento un resultado específico. Por ende, cuando hablamos nosotros del método científico, decimos que es un conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener un conocimiento científico, o un modelo de trabajo, o una pauta general que orienta la investigación. Es decir, cuando nosotros vamos a darle aplicabilidad al método científico, debemos partir primero de una premisa. Por lo cual nosotros generamos una hipótesis o una situación que pueda ser estudiada mediante la aplicación de un método claro conforme a esa realidad que queremos investigar. Por lo cual nosotros podemos generar inicialmente una comparación entre lo que viene siendo el conocimiento vulgar y el conocimiento científico, siendo el conocimiento vulgar aquel que parte de las creencias, de los saberes populares, de las situaciones que nosotros a veces, porque así lo han dicho nuestros abuelos, y que ha ido de generación en generación, pero que se convierte en ciencia o que se convierte en un método, en un conocimiento científico cuando aplicamos un método para poder demostrar lo que a través de las costumbres hemos considerado que es así. Por ejemplo, resulta que nosotros decimos que las fases de la luna pueden influir en el crecimiento de las plantas y que eso viene siendo una costumbre dicha por nuestros abuelos, que si se corta en tal fase de la luna, la planta o crece de manera abundante o que crece de manera en longitud. Si nosotros comenzamos a generar un método para poder demostrarlo, es cuando nosotros decimos de que ya se convierte en ciencia. Porque si tomamos unas plantas y vamos haciendo sus cortes en las diversas fases y observamos qué es lo que ocurre en cada una de ellas, nosotros estamos diciendo que ha ocurrido ciencia y que por ende esas hipótesis que puedan ser verdaderas o falsas se han demostrado y que obtienen un resultado específico. Por eso es que este método científico tiene una serie de características, las cuales son que es fáctico porque parte de un hecho, de una situación real, en la cual pueda ser trascendental dentro de la sociedad donde está inmerso, que me permita verificarse a través de la observación y que no solamente también podría ser a través de técnicas e instrumentos de recolección de la información que me van a dar a mí un criterio objetivo y autocorrectivo e innovador para poder obtener un resultado planteado de acuerdo a la problemática que se quiera estudiar. Pero ese método científico da origen a un proceso de investigación científica, donde Sabino la define como una actividad que me va a permitir a mí obtener conocimientos cinéticos, es decir, que están en constantes movimientos y que estos conocimientos van a procurar ser objetivos, van a procurar ser sistemáticos, que vaya paso a paso, que sean claros, organizados y verificables. Por ende, cuando hablamos nosotros de esta investigación científica, debemos estudiar una serie de características. Y que estas características, uno, que utiliza el método científico para poder demostrar a través de la lógica y de la objetividad, es decir, que yo como investigador no puedo modificar lo que ocurre allí, sino que debo hacerlo en función a los fenómenos que se van presentando en este proceso de investigación, para que de manera controlada y sistemática me permita a mí verificar y poder decir cuál es el hallazgo que se está generando y de qué manera le puedo brindar solución.
Y a partir de estos elementos podemos nosotros considerar que en los procesos de investigación científica nosotros podemos clasificar a la investigación, ya sea de acuerdo a su estrategia metodológica o según su objetivo. En el caso del derecho, nosotros nos centramos sobre todo en procesos de investigación documental, bajo un diseño bibliográfico, en la cual, partiendo de ese paradigma ius positivista, ese paradigma que está enmarcado en el estudio histórico o en la evolución que ha tenido los documentos jurídicos, y que también me pueda servir a mí como una contraposición a diversas situaciones que se van generando. Partiendo del estudio documental, de la revisión de autores, de supuestos, de teorías o de la postura del investigador, nosotros podemos dar unas conclusiones o unos hallazgos que correspondan al fenómeno a estudiar. De por sí siempre el abogado aplica la investigación científica, ya sea en alguno de los casos que va a estudiar o en el estudio y análisis de las diversas jurisprudencias para poder brindar una respuesta clara pues, a la necesidad individual del sujeto, porque nosotros estamos sujetos a derecho. Y como estamos sujetos a derecho, debemos aplicar la investigación científica para ver cuál es la correspondencia o la coherencia que existe con el fenómeno que nosotros necesitamos abordar desde el punto de vista del derecho. Un ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, cuando una de las salas del Tribunal Supremo de Justicia hace el análisis a un artículo de la Constitución Nacional y la Sala Constitucional emite una sentencia en la cual hace una explicación detallada a qué se refiere este artículo de la ley y que nos permita a nosotros tomar de allí el camino a seguir conforme a lo que está establecido tanto en la Carta Magna como en todos los instrumentos jurídicos que rigen la nación. Pero según su objetivo, en el mundo del derecho nosotros indicamos que tenemos las investigaciones puras, que son aquellas investigaciones que no persiguen una utilización inmediata de los conocimientos obtenidos, sino que más bien parte de esa historicidad, de esa revisión documental bibliográfica de los diversos fenómenos que se puedan generar y que a partir de allí nosotros establecemos comparaciones, contrastación de ideas, análisis y descripciones para obtener una conclusión específica. En este sentido, como estamos hablando de la producción generativa de un artículo científico, es importante que los estudiantes o los participantes que están dentro del seminario de investigación 4 de Derecho delimitemos un problema y que este problema o este fenómeno que queremos estudiar sea coherente con su perfil profesional. Por ejemplo, José Luis, ¿en qué se desempeña? Yo me desempeño en parte de distribución de gas en el estado Táchira ahorita. Ah, muy bien, José Luis. Pero entonces podríamos revisar desde tu postura laboral o alguna situación que tú quisieras estudiar en el marco jurídico que nos permita a nosotros dar correspondencia a esta producción generativa que viene siendo requisito para finalizar los estudios de derecho dentro de la universidad. Entonces, primero vamos a delimitar que sea una investigación que nosotros tengamos fácil acceso, que al estudiante o al participante le agrade, porque no es que le agrade al facilitador o le agrade al jurado calificador, sino que realmente el investigador tenga sentido de pertenencia con la temática que va a desarrollar. De forma que ese problema de investigación o ese fenómeno que desea estudiar resulte de interés, pueda contarse con la ayuda efectiva, que la temática sea conocida y que nos permita a nosotros tener un tema completo y accesible. Ahorita está en boga esa primera discusión de la ley sobre lo que es la violencia escolar y que tal vez podríamos hacer una revisión de cómo lo estamos llevando a cabo dentro de la praxis educativa, pero desde una visión jurídica, y que nosotros a partir de allí podríamos generar un contraste de ideas, una revisión de los instrumentos jurídicos que vayan en correspondencia con la temática a estudiar. Teniendo como principales fuentes de consulta para la selección del tema, la observación de la vida cotidiana, la investigación
de teorías u otros, la reflexión de acuerdo a los tópicos desarrollados, las opiniones y sugerencias que han venido surgiendo con base a las diversas fuentes de consultas en esta selección del tema, y que me permita responder a interrogantes para este desarrollo de la investigación, partiendo de las 5W o del qué, el dónde, con quién y cuándo, el por qué lo hago, el para qué y el cómo, que vendrían siendo todos esos aspectos metodológicos que induzcan hacia el logro del objetivo planteado. Hace un momento conversaba sobre ese tema en boga de lo que es la postura que se viene teniendo desde la escuela frente a la situación de violencia escolar y cómo desde la primera discusión de la Asamblea Nacional en esta ley para poder disminuir los casos de violencia escolar en las instituciones educativas, nosotros podríamos comenzar a generar un proceso de investigación donde a través de mi artículo hago un análisis que me permita ver de qué manera se aborda, pero no desde el punto de vista psicosocial, sino también desde el punto de vista jurídico, ¿por qué no? Entonces ahí decimos qué queremos hacer, qué evaluar, analizar, desde una visión jurídica los casos de violencia escolar en la escuela. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, a través de ver de cuál es el documento que se ha generado desde la Asamblea Nacional, cuál es la figura del Ministerio Público frente a esta situación y de qué manera las defensorías educativas lo están llevando a cabo. ¿El por qué y para qué lo hacemos? Bueno, para disminuir los casos de violencia, pero también para poder educar a la población o a los actores educativos en el marco jurídico correspondiente para que exista el respeto a la vida y también se genere un proceso empático partiendo a que todos los ciudadanos somos sujetos a derecho. No obstante, partiendo de ese hecho a investigar o a ese fenómeno, nosotros recomendamos para generar ese planteamiento del problema inicial algunos aspectos. La descripción del fenómeno a investigar, por qué o dónde se produce, en cuánto tiempo lo ubicamos, quiénes son los involucrados en el fenómeno objeto de la investigación y que además me permite a mí decir el por qué lo hago. Porque es importante estudiar ese fenómeno, porque es coherente con mi carrera o con mi área específica, porque es pertinente desarrollarlo y qué aportes teóricos y prácticos me pueda generar, conllevando así a la elaboración de una justificación de mi investigación. Y que con base a ese fenómeno y a esa pregunta de investigación que nos hemos hecho nosotros en el marco del fenómeno del problema, podamos plantear unos objetivos y que esos objetivos se puedan dividir en un objetivo general y en unos objetivos específicos. Siendo el objetivo general la meta o el fin o el propósito de la investigación y los objetivos específicos se vienen convirtiendo en cada uno de los procesos a seguir para darle respuesta a mi objetivo general. Y que este planteamiento del problema debe estar sujeto o argumentado con una serie de teorías en atención a la revisión de antecedentes o estudios previos de unas bases teóricas y bases legales que den respuesta a los principales tópicos o variables de la investigación y una operacionalización de variables correspondientes. Siendo esta segunda fase del marco teórico uno de los temas que vamos a desarrollar a mayor profundidad en un próximo encuentro sincrónico, pero que nos va a permitir dar las pinceladas necesarias en la construcción de su producción generativa. Y bueno, para cerrar lo que es esta pequeña explicación sobre lo que es la ciencia y método en el campo de la investigación, decimos que ninguna ciencia en cuanto a ciencia engaña, sino que el engaño está en quien no la sabe. Esto es un mensaje de Cervantes y que bueno, esto nos indica que no todo es creíble, sino todo debe ser también verificable y que de acuerdo a lo que los diversos métodos nos puedan presentar, nos permita a nosotros decir que tenemos o hacemos ciencia. Entonces, quisiera saber si José Luis quiera comentar algo adicional para dar por culminada este primer pequeño encuentro sincrónico y decirle que estamos pues
a la orden para cualquier situación, duda que tenga con relación al desarrollo del curso, ya sea a través del aula virtual o en su defecto a través de mi número de contacto, que lo pueden encontrar en el plan de evaluación. Ok, profesor, ¿me escucha? Sí, señor. Eh, profesor, nosotros venimos desarrollando entonces ese trabajo no sé si se va a seguir desarrollando. Bien, José Luis. No sé si me escucha, pero con relación... En la parte de investigación, esta parte, y si me escucha. Sí, sí le estaba entendiendo con relación a lo que ya venían haciendo ustedes en el proyecto anterior. Le doy la explicación. ¿Qué vamos a hacer? Eso que ustedes ya venían desarrollando, lo vamos a revisar y lo vamos a adaptar a la normativa del artículo científico. Bien, que nos permita de esta manera seguir dándole las pinceladas finales a lo que ustedes van a entregar como producto final a la universidad. Y bueno, decirle que esta información la puede enviar al correo electrónico que encuentran dentro del plan de evaluación y que pueda pues recibir las orientaciones correspondientes para finalizar el proyecto investigativo.